Un cordial saludo a todos nuestros estudiantes y profesores que nos acompañan. Antes de comenzar, les pido permiso para quitarme el nasobuco para podernos entender claramente. Los estamos invitando a que compartan junto a nosotros este breve espacio en el que vamos a estar conversando acerca de la inserción de las tecnologías informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente las aplicaciones informáticas y las plataformas web. Esperamos que este tema les sirva de incentivo a profundizar sobre él, a reflexionar en lo que vamos a estar conversando y también a ponerlo en práctica, tanto en su vida estudiantil actual como en su labor futura como maestro. Ahora, para comenzar, les estoy proponiendo que veamos un pequeño video que va a tratar sobre el tema de hoy y que los va a inducir a la reflexión. Veámoslo. 3 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As mudanças de menor importância, as construções que são necessárias em certos atos necessários e indispensáveis. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. ¿Qué les parece lo que acabamos de ver? A partir de este video pueden surgir muchísimas preguntas que nos hacen reflexionar sobre este tema. ¿La sola existencia de estas tecnologías garantizan un aprendizaje efectivo? ¿Podrán estas tecnologías sustituir la labor del maestro? ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder para que realmente favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes? Estas interrogantes y otras muchas que puedan surgir nos lleva a plantearnos la necesidad de pensar y valorar por qué y para qué insertar estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante también que pensemos la importancia de conocer, dominar estas aplicaciones informáticas y plataformas web, sus bondades, para poder diseñar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de estas tecnologías, de manera que surja un aprendizaje efectivo. Por lo que hemos visto hasta aquí, tenemos que detenernos y pensar en que no es solo un problema de la tecnología. Su sola existencia no garantiza una proyección adecuada del proceso educativo. Es también una problemática de la pedagogía, de la educación, de los métodos que debemos utilizar para poder insertar estas tecnologías en el proceso educativo. Por lo tanto, lo primero que debemos de pensar es en el contexto actual en que vivimos. Un contexto en el que todos conocemos, llamado la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, que además lleva de manera inherente
un desarrollo exponencial del volumen de información que se produce y un desarrollo vertiginoso de precisamente estas tecnologías, que en ella convergen muchas de las tecnologías anteriores y de las que ya han ido comentando en las clases anteriores vistas por ustedes. Entre ellas hasta llegar a la televisión digital. Y una particularidad y singularidad muy importante de estas tecnologías informáticas, que es la comunicación. En este contexto en el que han nacido, han crecido y se desarrollan ustedes, nuestros estudiantes, incluso los más pequeños desde la primera infancia, llamados nativos digitales, precisamente porque han tenido contacto desde muy pequeños con estas tecnologías. Es por ello que ya en estos momentos se piensa que el dominio de estas tecnologías es de las competencias indispensables a tener en cuenta para tener éxitos en la vida. Por otro lado, es palpable en el ámbito nacional nuestro la intencionalidad política de nuestro Estado, de nuestro gobierno, de encaminar acciones dirigidas a la informatización de la sociedad, con el propósito de elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Cuál ha sido entonces la tendencia de la inserción de las tecnologías informáticas en el ámbito educativo, tanto internacionalmente como nacionalmente? Pues podemos ver que esas tendencias se han dirigido a la búsqueda de la información esencialmente, a procesarla, a interpretarla, a utilizarla como fuente, a utilizarla también para estudiar, para resolver problemas y tareas de diversas asignaturas y muy particularmente a compartir, a intercambiar, a socializar y a producir esa información en diferentes temas y formatos. Veamos entonces algunas de las ventajas, de las bondades que estas tecnologías informáticas nos brindan. Podemos comenzar refiriéndonos a una característica que la distingue, que incluso ha permitido clasificar estos medios como medios interactivos, y es precisamente la interactividad que ellos ofrecen. ¿Y a qué se refiere la interactividad? Pues es la relación hombre-máquina, que provoca una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque inmediatamente el usuario recibe una respuesta a partir de la interacción que ha tenido con el contenido que está incluido en este medio informático. Otra de las características que brinda grandes bondades es precisamente la capacidad de adaptabilidad según las necesidades educativas, ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esta adaptabilidad? Pues este medio, precisamente por su interactividad, permite trazar diferentes caminos, atendiendo al ritmo de cada uno de los estudiantes. No todos aprendemos a la misma velocidad, ni tenemos los mismos estilos de aprendizaje, ni las formas de aprender. Podemos también estar hablando del carácter multimedia. El carácter multimedia nos da diferentes tipos de información, sonoras, textuales, visuales, audiovisuales. Inclusive podemos estar hablando de animaciones y animaciones interactivas. Podemos mencionar también la comunicación, de la que ya hacíamos referencia al comienzo de la clase. Es una característica distintiva de estos medios. A través de estas vías diferentes de comunicación se rompen las fronteras de espacio y tiempo. Inclusive podemos estar hablando de un intercambio sincrónico en el momento en el que está sucediendo la acción. Una característica también que ofrece grandes bondades es su capacidad de almacenamiento. A través de esta capacidad de almacenamiento podemos registrar y guardar todas las interacciones que puede tener el usuario con el contenido incluido en ese medio informático.
Una característica también importante de estos medios es su portabilidad y sobre todo con el desarrollo alcanzado en las plataformas web y en las aplicaciones informáticas, ellos pueden ser ejecutados en cualquier sistema, en cualquier plataforma o llevar solamente alguna modificación para ello. A manera de demostrar algunos de los elementos que hemos explicado hasta aquí, hasta este momento, hemos invitado a la profesora María del Carmen del Valle Núñez para que nos comente cómo ha sido la producción de estos tipos de materiales de aplicaciones informáticas para nuestros niños de la primera infancia. Un saludo muy afectuoso para todas las estudiantes y para las colegas que nos acompañan en el día de hoy. En este espacio se han formulado interesantes interrogantes relacionadas con la introducción de las tecnologías informáticas en el ámbito educacional, así como se ha conversado sobre las ventajas que pueden tener alguna de estas aplicaciones para desarrollar habilidades y capacidades en nuestros educandos. Pero veamos ahora qué sucede en la infancia preescolar. En esta educación, los niños son muy pequeños y están en pleno proceso de formación de todas sus cualidades físicas y psíquicas, razón por la cual que la introducción de estas tecnologías debe de estar acompañada de una metodología adecuada. ¿Qué significa cuando nosotros decimos una metodología adecuada? Se deben tener en cuenta las mismas leyes y los mismos principios que se utilizan en el proceso educativo en estas edades. Por ejemplo, la ley de la educación como guía del desarrollo. También podemos ver los principios, algunos de ellos son que el niño es el centro de la actividad. Cuando decimos que el niño es el centro de la actividad, es que el educador, cuando organiza las actividades para realizar con ellos, debe tener presente que estén acorde con su edad, tengan que ver con sus intereses y sobre todo que el niño tenga la posibilidad de resolver la tarea, porque de lo contrario él se frustraría y no va a tener deseos de volver a trabajar con este tipo de tecnología. Otro principio muy importante en nuestra educación es aquel que se refiere al papel del educador como el rector en este proceso, porque es el que organiza, el que conduce, el que dirige todas las actividades previstas en él. Cuando él va a realizar la actividad informática, debe de tener en cuenta qué lugar va a trabajar, en qué espacio, si los dispositivos que va a utilizar tienen la carga suficiente, si están ya puestos todas las aplicaciones que necesita trabajar con sus niños, con qué subgrupo de pequeños él va a trabajar. Todas esas cosas él tiene que tenerlas presentes a la hora de organizar ese proceso. Otro principio muy importante es el de la comunicación. No porque el niño trabaje de manera independiente con la computadora o con la tableta, va a estar exento de comunicarse con los demás, todo lo contrario. Es el adulto quien tiene que permitir que él se comunique, que converse con el propio adulto, pero también con sus coetáneos. Eso es algo muy importante. Otro aspecto a tener presente, después de las leyes y los principios, es la organización de esa actividad informática. Igual que la actividad programada, tiene 3 momentos. Un primer momento, orientación inicial, donde el educador va a decirle a los niños la motivación, pero además le orienta el objetivo. Qué va a hacer, con qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién. Incluso le puede preguntar a ellos de qué manera pudieran realizarlo para que ellos también puedan aportar sus propias opiniones y experiencias. Pero, ¿qué sucede en la actividad informática? Como los niños van a ir trabajando en dependencia de su desarrollo, puede que un niño en una misma sesión de trabajo realice varios ejercicios y se pase de una tarea. Entonces el educador tiene que retomar esa orientación hacia el objetivo y esa motivación y aplicarla directamente con ese pequeño que va más adelantado. Otro momento importante es el desarrollo de la actividad informática. Una vez que los niños están motivados y orientados, pues ellos se disponen a trabajar de forma independiente. Es muy importante que en este momento, además de la comunicación, se apliquen diferentes niveles de ayuda si fuesen necesarios, porque lo que no se quiere y no se debe permitir es que el niño trabaje por ensayo y error. ¿Qué significa eso? Que él esté pulsando o haciendo clic sobre los objetos sin saber qué es lo que él va a realizar.
Y por último, el tercer momento es de la conclusión y la valoración de la actividad informática. Aquí hay que tener presente cuáles fueron los éxitos que los pequeños han alcanzado, pero también si tuvieron alguna dificultad y cómo pueden ellos en otro momento lograrla. Se despiden los niños y se incorporan al resto de las actividades de la institución infantil. Si es en el caso del programa Educa a tu Hijo, pues entonces va a tener también 3 momentos. Un primer momento en que mientras los niños juegan, la educadora le va a explicar a la familia cómo proceder, pero también puede hablar sobre actividades que han realizado en el hogar, como las actividades de dibujo, modelado, las acciones instrumentales y otras que puedan propiciar el mejor manejo de la actividad informática. En el segundo momento, ya la familia, bien orientada, de conjunto con sus niños, realiza la actividad. Y en un tercer momento, la educadora con la familia, otra vez ellos solos, pues pueden hablar sobre los logros que tuvieron al trabajar la familia con sus niños, las dificultades que presentaron y cómo pueden continuar este trabajo en el hogar. Si bien es cierto que el empleo de una metodología adecuada puede contribuir al desarrollo de los pequeños, el exceso del uso de estas tecnologías puede presentar riesgos en los niños. Por ejemplo, un niño que está mucho tiempo frente a las pantallas, pues le dedica menos tiempo a jugar con otros niños, a observar los fenómenos del entorno, a interactuar con los objetos que lo rodean. También hace menos actividad física, lo que lo puede conllevar a la obesidad. Puede presentar problemas visuales porque le puede arder la vista. Por eso nosotros recomendamos a las educadoras, y por supuesto cuando hablamos de educadora en la infancia preescolar, también nos referimos a la familia, que el tiempo de exposición de los niños ante estas actividades no debe de exceder en el caso de 5º año a 20 minutos y en el caso de los niños de 6º a 25. Es un placer haber compartido estos momentos con ustedes y esperamos que les sirvan de ayuda en su formación como futuros maestros de estas edades. Esperamos que cuando se encuentren en las instituciones educacionales puedan poner en práctica todo lo que de aquí se ha conversado. ¿Vieron qué interesante todo lo que la profesora María del Carmen nos explicó? Le agradecemos su ayuda y colaboración para este espacio. Pero no todo es tan bueno como parece. También tenemos que enfrentarnos a determinados riesgos. Y para ello le propongo ver un fragmento de video. Presten atención. ¿Es verdad lo que encontramos en la web? Estamos en pleno auge de la era de la información. Gracias a los desarrollos tecnológicos informáticos y de comunicación, los datos y noticias acerca de cualquier tema son más fáciles de encontrar que nunca en la historia de la humanidad. Cantidad es lo que nos sobra, pero entre toda esa información que hay en Internet, también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información tendenciosa y de plano mentiras. ¿Cómo distinguir lo que es verdad? Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí hay manera de lograr que nuestras búsquedas en línea sean más completas y confiables. A continuación, te compartimos 5 recomendaciones para mejorar los resultados de tus búsquedas para encontrar información de mejor calidad. Verifica si la fuente es confiable. Las fuentes más confiables suelen ser las organizaciones con más tiempo y prestigio. Aunque no existe la objetividad total, busca la información que provenga de organizaciones neutrales, es decir, que no tengan intereses directos en el asunto a tratar. Para temas de actualidad, busca agencias de noticias de prestigio nacional o internacional, especialmente si no persiguen intereses particulares. Para temas científicos, busca tu información en los sitios de instituciones de investigación reconocidas. Prefiere las universidades y organizaciones académicas. Por ejemplo, en vez de buscar en Google, intenta en Google Académico, que te dará resultados solo de artículos y ponencias hechos dentro de una institución. Este video que acabamos de ver nos alerta sobre un fenómeno que hoy ocurre muy frecuentemente a través de las redes, que trata sobre la veracidad de la información. De ello también hemos estado siendo advertidos a través de nuestros medios de difusión sobre este fenómeno,
o que ocurre en medio de esta pandemia con la enfermedad de la COVID-19, que incluso se han hecho promociones de manera indiscriminada de medicamentos que pueden tener efectos muy nocivos para la salud de las personas. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado con la información que utilicemos. Vimos también en el video cómo es posible contrarrestar este y otros riesgos que pueden estarlo observando en la diapositiva que se muestra. Hay otros, la organización escolar, la disponibilidad técnica, la tecnofobia, es decir, el rechazo, la resistencia a utilizar estas tecnologías, el ilusionismo, la transculturación. Todos ellos pueden ser contrarrestados. ¿Cómo? Con el dominio de estas tecnologías, sus riesgos y buscando alternativas que las contrarresten. Veamos ahora algunas de las manifestaciones más frecuentes para el uso de estos medios. Entre ellas tenemos los ya conocidos software educativos de escritorio, incluyendo todas sus tipologías, como entrenadores, videojuegos, multimedias, libros electrónicos, pero también está el desarrollo que ha tenido la web, transitando hacia la web 2.0. En ella tenemos la Internet, la red de redes, como la gran biblioteca virtual, en la que podemos encontrar un sinfín de información. Otra de estas manifestaciones es la wiki. Muy interesante la utilización de la wiki. Es una herramienta, una plataforma que permite crear páginas con contenidos de manera fácil y dinámica, pero que además tiene una singularidad muy importante que puede ser utilizada lo mismo por profesores que por estudiantes. Una de ellas es que permite la creación colectiva del contenido que se está trabajando. Otra particularidad es que puede ser registrado cada una de las acciones que realizan tanto los estudiantes como los profesores. ¿Cuántas modificaciones hizo en el contenido? ¿Cuáles modificaciones hizo? ¿Qué aportes tuvo en la creación de ese contenido? ¿Cuántas veces intervino? Todos estos datos es posible utilizarlos para valorar, para evaluar, para autoevaluarse el propio estudiante, cuál ha sido su actitud ante esa producción colectiva, que además promueve valores, el respeto a la producción de otras personas, el respeto a la hora de referenciar las fuentes de donde obtuvo la información para poder crear su propio contenido. Vamos a hacer especial énfasis en los entornos virtuales de aprendizaje que generalmente son asociados a las plataformas web, pero que también pueden tener otras manifestaciones y uso en otras plataformas, como los sitios y portales educativos, que en Cuba han tenido un gran desarrollo. Los invito a ver el próximo video. La Escuela Cubana en Red. Cuba Educa, portal educativo cubano. Lo que necesita la comunidad educativa. Todo el currículo en la red. Cuba Educa, como acabamos de ver, portal educativo cubano, que desde su creación en el 2009 se planteó un gran reto: convertirse en una comunidad educativa para Cuba y para el mundo. ¿Y de qué estamos hablando al referirnos de una comunidad educativa? Es propiciar, no solo consuman los contenidos y servicios que esta plataforma ofrece, sino también que con su participación enriquezcan su contenido, contribuyan a su perfeccionamiento. Por lo tanto, se establece un dar y recibir. Cuba Educa es la plataforma integradora que posibilita el acceso a un grupo de contenidos, de recursos y de servicios, todos ellos afines a la educación cubana. Como podemos ver en la diapositiva, estamos viendo una nueva imagen desde el punto de vista visual de esta plataforma.
En estos momentos ya estamos casi listos para publicar una nueva edición de este portal. Esta nueva edición de QEduca va a presentar una nueva visualidad y no solamente sus cambios están dados ahí, sino también en el crecimiento de su contenido, el enriquecimiento de ese contenido y por supuesto con servicios novedosos. Podemos ver en pantalla, en la diapositiva que se muestra, algunos de los servicios más novedosos que va a sacar esta nueva edición del portal QEduca. Podemos estar mencionando la educación a distancia, la creación de los blogs, que no solamente van a ser blogs elaborados por profesores, sino también que los estudiantes van a poder tener la posibilidad de crear sus propios blogs, con los temas de su interés, con las necesidades educativas que presenten. Y muy particularmente vamos a estar hablando en estos momentos del QEduca curricular, que amplía también sus contenidos y servicios. Vamos a encontrar en el QEduca curricular diferentes recursos, entre ellos los temas, las actividades de aprendizaje y otros recursos que van a apoyar de manera plena el currículo de cada una de las asignaturas y de los grados. Estos temas y actividades de aprendizaje cubren plenamente todos los programas de estudio de cada una de las asignaturas por cada uno de los grados, basados esencialmente en los entornos virtuales de aprendizaje. Y vamos a hablar un poquito de estos entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cómo están pensados? ¿Cómo están concebidos? ¿Qué características esenciales tienen ellos que van a ser facilitadores del aprendizaje de nuestros estudiantes? Están estructurados en 3 momentos esenciales. Un primer momento de estos entornos virtuales de aprendizaje van a estar dirigidos a la presentación del tema, a buscar la forma de motivar el aprendizaje hacia el nuevo contenido. Un segundo momento es el que va a estar dirigido al desarrollo del nuevo contenido, en la que se pueden utilizar infinidad de recursos, y un tercer momento en el que se dan las conclusiones alrededor del contenido estudiado. Le damos la bienvenida a la profesora Zulema Pérez, que muy gentilmente ha accedido a colaborar con este espacio. Bueno, muchas gracias Viviana y mis saludos a todos ustedes. Bueno, en este caso les voy a presentar un entorno virtual de aprendizaje donde ustedes podrán observar todas aquellas cuestiones sobre estos términos que ha explicado la profesora Viviana anteriormente. Quiero llamarles la atención a que se detengan a observar la estructura didáctica que hemos seguido en estos entornos virtuales de aprendizaje, que constituyen el modelo pedagógico que se ha manifestado en todos los entornos que se realizan en las diferentes asignaturas, no solo en la asignatura de física. Bueno, el entorno virtual de aprendizaje a que vamos a hacer referencia se titula Hidrostática y Aerostática. Ustedes que son estudiantes, también este contenido puede serle de gran utilidad, por tanto, vamos a detenernos en algunos elementos esenciales que este posee. Dentro de la estructura didáctica que hemos acordado seguir en nuestra empresa en relación con la construcción y elaboración de los entornos virtuales de aprendizaje, se destaca el instante de introducción. En esa introducción se hace un acondicionamiento didáctico. ¿Qué cosa es el acondicionamiento didáctico? Como bien lo dice la palabra, es preparar al estudiante, lograr que se motive, orientarlo sobre el tema que se va a tratar. Comenzamos siempre, en el caso de este tema, como ustedes pueden ver en el menú que aparece a la derecha, se abordan varios contenidos de un subtema de una unidad en específico. Por tanto, las preguntas que por llamarlas de algún modo le diremos que son detonadoras, su objetivo fundamental es despertar el interés de los estudiantes. Otro de los aspectos que se tratan en la introducción es
informarle al estudiante de qué trata el tema, o sea, qué es lo que va a estudiar y para qué me sirve. Porque si una cosa no sirve para nada, ¿para qué la vamos a estudiar? Por tanto, es importante que desde sus inicios los estudiantes conozcan la importancia que tiene el estudio de este tema. Posteriormente tenemos el que debo saber, que no es más que un cuestionario interactivo que en las clases de pedagogía didáctica que ustedes han estado recibiendo deben haberle informado, donde una de las funciones didácticas está referida al aseguramiento del nivel de partida. Por tanto, es necesario conocer los aspectos que son fundamentales que posean los estudiantes para tratar el tema. Eso es un cuestionario interactivo donde los estudiantes, una vez respondidas las preguntas, podrán estar preparados para tratar el nuevo contenido. Ahora, dentro de la variedad de temas que tenemos en el menú, vamos a escoger uno. Vamos a escoger el tema presión sobre los cuerpos sumergidos en líquidos. Ahora, los líquidos ejercen presión sobre los cuerpos. Habitualmente en un aula se hace el experimento con una esferita dentro de un líquido para determinar dónde se recibe mayor presión o menor presión. Nosotros presentamos en este entorno virtual de aprendizaje un llamado simulador. ¿Qué cosa es un simulador? Es un experimento de los que se realizan en el aula llevados a una herramienta multimedial que origina un producto de este tipo, donde usted puede controlar diferentes parámetros. Si prestan atención a los datos que ofrecen la cajuela que aparece en la parte superior del simulador, donde dice presión del líquido y profundidad, ahí podrán obtener datos cuantitativos de cómo varía la presión del líquido con la profundidad. Fíjense cómo a medida que yo aumento la profundidad, aumenta la presión. Pero el simulador no es para jugar, es para aprender. Por tanto, siempre van a estar acompañados de una secuencia de ejercicios interactivos, donde el estudiante, interactuando con el simulador, va a ir seleccionando la respuesta que él obtuvo como correcta y ahí podrá transitar hasta conformar la idea general de los factores. Eso es a modo de ejemplo en el caso del uso de los simuladores. Otra de las bondades que tienen estos entornos de aprendizaje está dedicado al desarrollo de habilidades en la resolución de ejercicios. Estos cuestionarios que reciben el nombre de test, si pueden leer, él le va guiando hasta introducir la primera pregunta del cuestionario. Como pueden observar, aquí son 6. Cuando usted va resolviendo, por ejemplo, vamos a marcar cualquier respuesta, no significa que sea la correcta. Y así indistintamente, pueden ir resolviendo todos los ejercicios que son interactivos, como pueden ver, de diferentes tipologías. Hay de selección simple, de selección múltiple, de enlazar, de completar espacios en blanco, entre otras muchas variedades. Cuando llegan al final del test, fíjense cómo hay un letrero que dice valide su evaluación. O sea, que el cuestionario en sí te permite que hagas una autoevaluación del contenido estudiado. Él te dirá cuánto has resuelto correctamente o no. Observen que a mí me dijeron en este caso que tuve 0% de respuesta correcta, pero no se queda ahí, tiene una bondad el programa que te permite consultar las soluciones. Si usted no se lo sabe, él te da la opción de ver cómo hacerlo bien. O sea, te retroalimenta en cuanto a los diferentes contenidos. Muy interesante las observaciones y explicaciones que nos ha hecho la profesora Zulema Pérez, haciendo hincapié en muchas de las características y bondades que poseen estos entornos virtuales de aprendizaje que conducen y favorecen a mejorar la calidad de nuestra educación.
Muchas gracias, profesora. No por nada. Si ha sido útil, ha sido un placer. Se encuentra también con nosotros la profesora Estalina Prado, a quien le estamos dando la bienvenida y que muy gentilmente ha accedido a compartir con nosotros en este espacio sus propias experiencias. Profesora, queríamos que, además de ya todo lo que se ha dicho en este programa, que usted insistiera precisamente en el carácter multimedial que tienen estos entornos de aprendizaje que permiten no solo utilizar recursos audiovisuales, sino también la inserción de otros productos. Y cómo sirve en cada uno de los momentos estos recursos que utilizamos. Bueno, muchas gracias primero por hacerme esta invitación. Siempre para mí es muy gratificante porque ahora trabajamos en el mundo del software, en el mundo del audiovisual, pero es muy importante siempre tener el contacto, aunque sea a través de este medio, con nuestros profesores en formación, porque ustedes son el futuro de la educación cubana. Por tanto, dar nuestras breves experiencias de lo que nosotros hemos aprendido en tantos años que llevamos en esto, bueno, para mí es muy gratificante. Bueno, yo quisiera, Viviana, si es posible, hacer alusión, aunque ellos son profesores en formación que están insertándose para la formación, para dar clases en la primaria o en la enseñanza especial, es decir, en la primera infancia, pero siempre ellos son estudiantes y también están en un proceso de preparación. Por tanto, lo que nosotros digamos acá le va a servir a ellos tanto en su quehacer individual para su formación como futuros profesionales del ámbito educativo, como también para hacer llegar a sus estudiantes estas mieles para lograr un aprendizaje significativo, ¿no?, en sus estudiantes, que además, igual que ellos ya, son nativos digitales. Y es lógico que el look and feel, es decir, las formas de ver la mediación del contenido con respecto a lo que ellos deben aprender, pues en la tecnología se impone. Yo quiero hablar, yo soy química de formación y nosotros dentro de los hiperentornos de aprendizaje hemos logrado llevar a cabo unas herramientas que en las investigaciones nos han dado mucho trigo, que es el tema de los laboratorios virtuales, por ejemplo, que están también insertados de alguna manera en la plataforma Cubeduca, porque esos laboratorios virtuales nosotros los podemos enlazar a los temas curriculares que hoy están en el Cubeduca curricular, que como tú bien dijiste hace un rato, está ya prácticamente a las puertas de ser ubicado en la plataforma, en la red Cuba, para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de trabajar con todas estas cosas interactivas. El laboratorio virtual tiene la característica de que tiene una metodología que cumple, como decirlo de alguna manera, con el método de investigación científica, que es el mismo que es válido para la formación de ustedes como futuros profesionales de la educación, y nosotros lo que vamos a hacer es mostrarles cómo lo podemos insertar también en el aprendizaje de los estudiantes, en este caso con el ejemplo de la química, pero esto se puede hacer para otros quehaceres del aprendizaje en otros contenidos, incluso en los niveles educativos de la enseñanza primaria. En el caso de la investigación científica que se pone de manifiesto, nosotros tenemos que partimos de mediatizar la significatividad de lo que se va a aprender, es decir, partir de una problemática de la vida, y precisamente esa problemática de la vida la hacemos llegar a través de uno de las tantas medias que le da el efecto multimedial al hiperentorno de aprendizaje, que es el video. Nosotros podemos partir de un video, de una imagen potente, que puede ser cognitiva, que puede ser desde el punto de vista visual llamativa, significativa para ellos por algo que les representa importancia a los estudiantes en la vida. Puede ser un audio, bien, una imagen, un video, puede ser incluso un texto que tenga una poderosa impresión para el que va a ser receptivo en esa motivación intrínseca de la que partimos. Muy interesante, profesora, todo lo que nos ha explicado, pero queríamos añadir algo más. Sabemos que en Cinesoft se crean otros tipos de productos llamados multimedia. Y estos productos también pueden incluirse en las plataformas web como la de Cubeduca. Sí, como no. Por ejemplo, uno solo que es vital. Nosotros tenemos colaboración, por ejemplo, con GeoCuba. Nosotros acabamos de realizar una multimedia que se llama La Exposición de París. Sencillamente es el artículo más largo que tienen las publicaciones de la Edad de Oro, que tiene 11 páginas, el artículo que tiene de la Exposición de París,
11 páginas muy denso. ¿Y cómo llevar eso a niños de 7 a 12 años? Porque al final la edad de oro se hizo para los niños, porque así lo dijo Martí. Por tanto, ¿cómo un niño leer la exposición de París que tiene 11 páginas? Bueno, lo llevamos a multimedia. Una multimedia donde a través de juegos interactivos, donde hay imágenes, hay interacción con preguntas, hay video, hay movimiento con animaciones, todo eso con muchos colores, pero así el niño es capaz de aprender. ¿Qué quiso explicar Martí? En el centenario de la toma de la Bastilla, allá en la exposición de París, en un lugar donde Martí había asistido, pero cómo fue capaz de dar esa explicación y nosotros llevarlo a una multimedia donde el niño recrea cuáles fueron los recursos naturales, minerales que tenían esos países de América Latina que participaron en la exposición de París. Eso se inserta, por ejemplo, en la plataforma Cuba Educa, en la parte de cívica, porque hay que ver los valores que forma lo que trató de transmitir Martí en un texto y que nosotros lo llevamos a ese tipo de recursos de juegos interactivos, videos, animaciones. Muy interesante todas las explicaciones que nos ha dado la profesora Estalina y que nos pueden servir para seguir profundizando en el estudio, en el conocimiento de estos recursos, software educativos, multimedias, plataformas educativas, para insertarlos de manera adecuada en los procesos docentes educativos, con vista a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. No podemos concluir esta actividad sin mencionar el repasador virtual, otro de los servicios que desde hace muy poco tiempo se le viene brindando a la población cubana a través también del portal Cuba Educa, aunque él por sí solo tiene vida propia, como habíamos hablado, de todos estos productos que tienen una alta portabilidad. Este repasador virtual está orientado a brindar ayuda, brindar guía, orientación con respecto a cómo proceder para darle solución a las tareas docentes, a los ejercicios en los que puedan tener dudas, y los profesores que en ellos estarán tienen una particularidad que van a dar una atención personalizada atendiendo a la consulta que se le haga, a la problemática que se le plantee a través de esta consulta que se realiza. Se nos está agotando el tiempo. Por tanto, nos quedan breves minutos para orientarles y proponerles una actividad independiente. Les propongo que seleccionen uno de los entornos de aprendizaje que aparecen en Cuba Educa y piensen cómo harían para trabajar con este recurso en una clase que supuestamente ustedes darían a sus estudiantes. Para esto que les estaba comentando, ¿qué deben tener en cuenta? Primero, seleccionar el tema. Después que seleccionen el tema objeto de estudio, deben seleccionar el entorno de aprendizaje que pueda responder a ese tema que han seleccionado, a esos objetivos que se van a proponer y pensar en qué momento lo harían. Tienen que pensar en todas estas cosas para poder elaborar la propuesta de ustedes. Sin más, nos despedimos hasta un próximo encuentro.